Bienvenidos al segundo capítulo del Peregrino Ruso. El primer capítulo ya lo comentamos la semana pasada, pero para aquellos que no estuvisteis lo dejaré fijado en un enlace en el primer comentario para que podáis verlo al final, pero vamos a hacer un resumen para situarnos y poder entender este segundo capítulo, para aquellos que no estuvisteis y para los que estuvisteis también, que podáis recordar. Decíamos que El Peregrino es una obra anónima del siglo XIX. El autor no es conocido, pero podemos sentir al leerlo que nosotros somos los autores, porque nos vemos reflejados en cada uno de los procesos y progresos espirituales de este hombre. El peregrino es un hombre humilde, sencillo, un nómada que no tiene donde recostar su cabeza, que en cierta ocasión escucha un versículo de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 en la Biblia, que dice así: orad sin cesar. Estas tres palabras despiertan un profundo interés en él y la pregunta existencial que se hace es: ¿cómo orar sin cesar cuando la vida está tan llena de necesidades, preocupaciones, afanes, obligaciones que nos separan de la oración, que interrumpen constantemente la oración? El peregrino va a hacer esta pregunta a personas consideradas espiritualmente autorizadas y las respuestas siempre van a ser vagas. Tanto sacerdotes, monjes como maestros hacen una respuesta moralizante, vaga, porque hablan sobre los beneficios de la oración, pero no le explican cómo orar sin cesar al peregrino, hasta que se encuentra con un starets. Un starets en la tradición oriental es un anciano espiritual que le explica que orar sin cesar es difícil, pero que es posible, y que no solo hay que orar durante el día mientras estamos ocupados, haciendo referencia continuamente a Dios, sino también durante la noche. Y esto es un misterio, porque en el libro de Cantares, en la Biblia, también se nos dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. No sé si alguna vez habéis tenido la experiencia de orar antes de dormir y cuando os despertáis en medio de la noche o al día siguiente, tenéis una sensación de que habéis estado orando toda la noche. Obviamente que habéis estado durmiendo, pero parece que algo dentro de vosotros ha estado orando. Yo lo he experimentado en algunas ocasiones, no siempre. Y el starets le va a dar dos herramientas al peregrino. Le va a dar una filocalia, que es un libro donde hay una recopilación de oraciones y de enseñanzas espirituales que van a servir de una guía práctica para el peregrino. Y también le va a dar una oración que tiene que repetir constantemente y que se conoce como la oración del corazón o la oración de Jesús, y que dice así: Señor Jesús, ten piedad de mí. Otras versiones del peregrino dicen: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Bueno, las dos oraciones servirían, ¿de acuerdo? Y entonces el peregrino tiene que repetir constantemente esta oración, pero no tiene que ser meramente una pronunciación vocal, sino que esa oración tiene que descender al corazón, tiene que ser transformado por ella. En el primer capítulo entonces ya se plantea la pregunta y se nos da una respuesta provisional y válida que va a ir adquiriendo distintos matices según el grado de profundidad. Por eso este libro es tan interesante, porque lo podemos leer una vez entero y vamos a entender algo maravilloso, que es la oración, pero lo podemos volver a leer dentro de un mes y vamos a seguir profundizando, y cada vez que lo leamos entenderemos mayores misterios. Realmente este libro es un tesoro. Por eso os invito a leerlo y a seguir la serie. Y vamos a ir ahora con el segundo capítulo, ahora que ya nos hemos situado. El peregrino continúa viajando durante mucho tiempo por distintas regiones de Rusia, fortalecido constantemente por la oración de Jesús. Como no puede trabajar manualmente porque tiene una invalidez en su brazo derecho, se dirige hacia Siberia para buscar silencio en los bosques y llanuras. Convencido de que allí podrá leer y orar sin distracciones, buscaba un retiro. Durante el viaje el peregrino recita constantemente la oración hasta que llega un momento en que ésta deja de depender del esfuerzo consciente y se interioriza de tal modo que él empieza a escuchar la oración resonar al ritmo de su corazón, al ritmo del latido de su corazón. Es decir, imaginaos cada uno según el ritmo de su corazón: Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. ¿De acuerdo?
Mientras oraba, también tenía sensaciones corporales que muchas veces los cristianos asocian a la presencia de Dios o a una experiencia de Dios. Hace poco, en un vídeo antiguo, me preguntasteis cómo se sabe que una experiencia que he tenido no es algo meramente psicológico e individual, sino que realmente es una experiencia de Dios. Y vamos a responder hoy a esta pregunta, porque yo creo que este libro nos responde de una manera muy clara. Y como decimos, mientras oraba, el peregrino tenía sensaciones corporales. Nos dice que sentía un calor en su pecho que se extendía hacia el resto de su cuerpo y que le producía una gran paz. Sin embargo, teme caer en la ilusión de tomar por la gracia o por algo sobrenatural algo que es meramente corporal y natural. Así que, para no caer en esta ilusión o en el autoengaño espiritual, decide leer la Filocalia y autocriticarse con ella. Al final del verano, el peregrino sufre una dura prueba. Es atacado brutalmente por dos ladrones que lo golpean y lo dejan inconsciente en el suelo y le roban la alforja, la bolsa donde tenía sus dos posesiones más queridas, que eran la Filocalia y la Biblia. El mayor dolor no es físico, sino que es espiritual, porque, como decimos, le han quitado estos dos tesoros. El abatimiento es tan grande que finalmente cae exhausto y duerme, y en sueños su starets le consuela y le enseña que la prueba que está pasando es un ejercicio de desapego de las cosas terrenales, incluso aunque él las tome por espirituales. Así que al despertar, el peregrino acepta la voluntad de Dios y continúa su camino, y cuando tú te desapegas, ocurren milagros. Simone Weil decía que solo aquello que pasa por Dios, a lo que hemos renunciado y vuelve a nosotros, solo eso es nuestro. Cuando hay un desapego, pueden volver esas cosas a nosotros, si son nuestras, y esto es lo que ocurre con el peregrino. Providencialmente se encuentra con un convoy de prisioneros conducidos bajo escolta, y al acercarse reconoce entre ellos a los dos ladrones. Se acerca al capitán de la escolta, que era un hombre piadoso, y logra recuperar intactos sus libros. La alegría es enorme y por la noche el capitán le cuenta su historia de cómo fue un alcohólico empedernido hasta que un monje le explicó cómo vencer su vicio. Y creo que lo que vamos a encontrar aquí es un método que nos puede ayudar a vencer cualquier vicio, no importa si es el alcohol, la droga o cualquier tipo de vicio, ¿de acuerdo? Le dice que tiene que leer un capítulo del Evangelio cada vez que tenga ganas de beber. Y si sigue teniendo ganas de beber, pues tiene que leer el siguiente. El capitán al principio se resiste, no quiere leer los Evangelios porque dice que no entiende la Biblia y que no está acostumbrado a los caracteres de la iglesia o al lenguaje eclesiástico. Y el monje le dice algo muy curioso, le dice: no importa que no entiendas nada, basta con que leas con atención, pues un santo ha dicho que si tú no comprendes lo que lees, los demonios sí que comprenden y tiemblan, y seguramente que el deseo de beber es obra de demonios. Así que el capitán no entiende muy bien lo que este hombre dice, pero no tiene otra alternativa, así que decide obedecer y comienza a leer un capítulo del Evangelio hasta que termina los 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando termina de leer los Evangelios, se da cuenta de que ya no tiene ganas de beber, y no solo eso, sino que su mente ha sido transformada totalmente a través de esta lectura. Desde entonces dice que han pasado 20 años que no prueba ni una gota y que su vida ha sido totalmente restaurada. Ha recuperado su trabajo, lo han ascendido, ha conocido a una mujer maravillosa, ha tenido un hijo al que le va muy bien, ha reunido algunas posesiones e incluso puede ayudar a otros dentro de sus posibilidades. El peregrino le cuenta también el caso que escuchó de un obrero que se liberó de la bebida de una manera similar, pero en vez de leer los Evangelios, lo que hacía era recitar 33 veces la oración de Jesús: Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. 33 veces porque de ese modo hacía referencia y honor a los años que Jesús estuvo sobre la tierra. Entonces la pregunta que le surge al capitán es: ¿qué es más importante?
leer los evangelios que él continuaba leyendo hasta el día de hoy, o la oración de Jesús. Y la respuesta del peregrino es que son lo mismo, que en realidad el evangelio es la oración de Jesús, porque el nombre de Jesús contiene todas las verdades evangélicas. En otras palabras, la oración de Jesús es un resumen del evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia. La buena noticia es que Jesús ha muerto y resucitado y que con esa resurrección, con esa muerte, ha traído salvación a la humanidad. Ha abierto un espacio de salvación y redención, por medio del cual podemos ser cambiados en nuestro interior y vivir otra vida distinta de la que hemos vivido hasta ahora. El peregrino se despide del capitán, continúa su camino, se dedica a la filocalia y a la oración de Jesús, y nos dice que cuando oraba, en lo más profundo de su corazón, todas las cosas aparecían bajo un aspecto encantador. Los árboles, la hierba, los pájaros, la tierra, el aire, la luz, todo parecía existir para el placer del ser humano, todo parecía estar orando. Y así llegó a comprender lo que la filocalia llama el lenguaje de la creación. Es el lenguaje que entienden también los poetas, los místicos, incluso los profetas. Los profetas no son adivinos, sino que son personas que prestan atención al presente y que disciernen, prestando atención en el presente, lo que va a suceder próximamente, y que el resto, que no presta atención al presente, solo reciben sus consecuencias. Entonces, el profeta se entrenaba de esa manera. Lo que hacía era escuchar la naturaleza, y por medio de esa escucha llegaba a discernir lo que estaba por acontecer. Tras varios días caminando por el bosque sin alimento, se encuentra con un perro que le conduce hasta un guardabosques que vive en una cabaña abandonada, y el guardabosques le confiesa su historia de cómo antes llevaba una vida pecadora hasta que escuchó las lecturas del juicio final o del infierno. Así que decidió hacer penitencia, vivir una vida simple y apartada, pero confiesa que a veces le asalta la duda de si en el fondo el infierno o el día del juicio final no será un cuento, porque nadie ha muerto y vuelto para contarnos lo que hay después de la muerte. Se pregunta si no será una estrategia que han inventado los popes y los funcionarios para tenernos a todos sumisos y controlados y asustados. El peregrino se da cuenta de que estas dudas no le asaltan simplemente a sabios e intelectuales que deciden hacerse librepensadores o incrédulos, sino que también a veces la gente más sencilla tiene momentos de incertidumbre. El peregrino siente compasión y le explica, por medio de la filocalia, que el castigo del día del juicio final no tiene que ser la causa de apartarnos del pecado. De hecho, no tiene poder para apartarnos del pecado, porque el miedo solo nos lleva a la esclavitud. Pero tampoco tiene que ser el deseo de conseguir una recompensa, porque entonces dejamos de ser esclavos para convertirnos en comerciantes, interesados. Pero el pecado solo puede vencerse por medio del amor que se tiene a Dios. Y ese amor se genera mediante la oración. La oración es relación con Dios. Realmente, si yo quiero cultivar el amor o la amistad, tengo que relacionarme, tengo que dialogar con esas personas con las que quiero crecer en amistad. O si quiero cultivar el amor en el matrimonio, pues tengo que prestar atención. Y la oración es prestar atención o dialogar con Dios. ¿De acuerdo? La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y el amor también echa fuera los intereses. Y uno, por amor, no hace daño a Dios ni se hace daño a sí mismo, como uno por amor y por deseo de cumplir las promesas y fidelidad no hace daño al amado o a la amada. La práctica de la oración de Jesús le permite al peregrino tener distintas sensaciones, y aquí es donde vamos a contestar la pregunta de cómo se sabe si hemos tenido una experiencia de Dios. Algunos cristianos dicen que han sentido la presencia de Dios o que la sienten de manera similar a como lo relata el peregrino. Él dice que algunas veces siente un momento de éxtasis, otras un calor que se extiende por todo su cuerpo, como hemos dicho antes. En otras ocasiones las lágrimas corren a través de su rostro sin ningún esfuerzo, dando gracias a Dios de que le haya salvado cuando era un pecador empedernido.
también se da cuenta de que la oración le da más claridad mental para entender las Escrituras, incluso para tomar decisiones en la vida, sabias. Y que a veces siente una alegría inmensa que le ayuda a entender el significado de las palabras de Jesús cuando decía: el reino de Dios está en vosotros. Sea como sea, yo creo que estas experiencias también pueden ser psicológicas, obviamente, pero ¿cómo sabemos cuándo es una experiencia de Dios? Principalmente cuando somos transformados, es decir, cuando tenemos esta experiencia y nos volvemos más compasivos, cuando salimos de la oración más compasivos, más luminosos, más alegres, más convencidos de algo en relación al bien de la humanidad, como digo, es decir, tener compasión, querer ayudar, sentirse uno con los demás y entender que el sufrimiento ajeno pues no es totalmente ajeno, sino que también es mi sufrimiento. Cuando experimentamos eso, pues entonces hay que estar seguros de que esa experiencia no es meramente psicológica, porque ha producido una transformación interior en nuestra manera de pensar, sino que ha sido realmente divina. Y esto es lo que diferencia una experiencia mediante drogas, como también me preguntasteis, si se pueden tener experiencias supraconscientes por medio de las drogas, pues yo creo que la clave está en eso, en si somos transformados. Y obviamente que la presencia de Dios no puede ser provocada, no puede ser forzada. Uno puede prepararse, dejar las ventanas abiertas, la puerta abierta, por si Dios quiere entrar, pero uno no puede forzar a Dios a entrar. Una tarde de invierno, el peregrino iba caminando por el bosque con la intención de pasar la noche en un pueblecito, cuando de repente un lobo enorme saltó sobre él. El peregrino tenía en la mano el rosario de su starets y comenzó a agitarlo para asustar al lobo, con la suerte de que cayó en el cuello del lobo. El lobo se asustó, echó a correr, sus patas se quedaron atrapadas en unos espinos, el rosario se quedó enganchado en una rama seca de un árbol y en vez de correr, el peregrino lo que le preocupaba era no perder el rosario de su starets. Para él, sus objetos que le ayudaban a la oración eran muy valiosos. Así que viendo que el lobo estaba atrapado, quiso liberarlo y recuperarse el rosario, y cuando puso la mano sobre el rosario se rompió. El lobo echó a correr, cogió su rosario, se fue a una posada y mientras lo reparaba, le cuenta a un maestro y a un escribano lo que le ha sucedido. Un escribano es un funcionario público que se dedica a gestiones de notaría, ¿de acuerdo? Al escuchar la historia, el escribano se burla del peregrino diciendo que los creyentes tienden a tomar por un milagro todo lo que les sucede, cuando en realidad son cosas naturales. Y de hecho él explica de manera natural lo que ha sucedido. Dice que los perros y los lobos tienen miedo cuando se les lanza algún objeto y que por eso echó a correr. Y que el hecho de que quedara enganchado en su cuello el rosario pues fue una coincidencia. Pero el maestro le exhorta, le reprende al escribano y le da una explicación espiritual muy curiosa, que la puedes creer o no, pero es bastante interesante. Explica que en el momento de la creación, en el principio, Adán vivía en un estado de inocencia y que los animales le estaban sometidos. El starets al cual pertenecía el rosario era un santo, y la santidad es volver a recuperar ese estado de inocencia que perdimos después de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de pecar. Al recuperar ese estado de inocencia, el objeto, es decir, el rosario, al haber estado en contacto con su cuerpo, había absorbido o se había impregnado de una energía espiritual, de una fuerza espiritual. Y el lobo o los animales tienen capacidad para percibir esta fuerza espiritual. Por eso el lobo se asustó y echó a correr. Como digo, podemos creer esta explicación espiritual o no, pero es bastante curiosa. Un tiempo después, el peregrino sufre un accidente al continuar su camino, cuando cae en un río helado que le paraliza las piernas. Hemos dicho que él ya tenía una incapacidad física en su brazo derecho que le impedía trabajar manualmente y ahora encima queda con las dos piernas paralizadas, y un campesino lo cura con un remedio de huesos calcinados. Lo que hace es coger un montón de huesos que estaban esparcidos por la basura y enterrados bajo el suelo, los pone en una cazuela, envuelve la cazuela con un barro, la entierra bajo tierra con unos rescoldos, la deja 24 horas y cuando saca la cazuela los huesos
se han convertido en una pasta blanquecina que el campesino unta en las piernas del peregrino y al día siguiente queda totalmente recuperado. Y en pago de esa curación, o como agradecimiento, el peregrino decide enseñar al hijo del campesino a leer mediante el método de la oración de Jesús. Y cuando uno hace lo que debe en el momento en el que está, se le van abriendo ciertas puertas para continuar su camino, y esto es lo que llamamos providencia. Y esto es lo que vemos en la historia del peregrino. Él no sabe lo que va a ocurrir mañana, él sabe lo que va a ocurrir hoy. Tampoco sabe si mañana tendrá alimento, sabe que tiene para hoy suficiente, no tiene mucho, pero tiene suficiente para la jornada de hoy. Y cuando uno hace lo correcto, en el momento adecuado, en el día de hoy, se abren puertas. Como decimos, los ángeles no son seres solo que llevan 6 alas, sino que también son acontecimientos, personas, oportunidades. A veces es el trabajo que estabas esperando, otras veces es una palabra que estabas necesitando y que nadie lo sabía, pero recibes un mensaje de alguien que hace mucho tiempo que no hablabas con él, o te encuentras con una persona con la que habías pensado y de repente te abre una puerta para una oportunidad que estabas necesitando, y estas cosas ocurren. Así que los ángeles, como decimos, no son solo seres que llevan 6 alas, sino que también son personas que aparecen en el camino, oportunidades, acontecimientos, a través de los cuales parece que Dios se va relacionando con nosotros. Por eso decíamos que el progreso de este peregrino, su vida exterior, es un reflejo de su vida interior también, del mismo modo que su vida interior también se relaciona con su vida exterior. Así que después de haber enseñado al hijo del campesino a leer, el peregrino continúa su camino hacia Irkutsk, venera las reliquias de San Inocente, que era su propósito, y providencialmente se encuentra con un comerciante que quiere ayudarle y le dice que por qué no continúa su camino hacia Jerusalén, que él puede ayudarle. Dejando el relato en el 3er capítulo abierto a la voluntad de Dios sobre si podrá o no llegar para postrarse ante el Santo Sepulcro, que es donde se cree que Jesús fue enterrado y resucitó. Como decimos, a lo largo de los capítulos vemos cómo la oración de Jesús va adquiriendo distintos matices según el grado de profundidad. Y a medida que nosotros vamos leyendo este relato, vamos profundizando en la oración. Y podemos volver a profundizar en una lectura posterior. Quiero darte las gracias por haberme acompañado hasta el final del vídeo. Si quieres ayudarme y te ha interesado este vídeo, te invito a que me dejes un comentario, a que lo compartas con alguien, incluso a que te suscribas si te gustaría seguir viendo la serie completa y recibir la notificación. Y nos vemos la semana que viene. Te mando un abrazo fuerte y hasta pronto.